Nuestra visión es un gran árbol que crece fuerte, gracias a que las raíces de ese árbol están entrelazadas. Podemos decir que las raíces del árbol centro de vida son centros de acción, Intino, Club Infantil, Cuaderno Espiritual, servir, evangelizar y discipular. Esas son las raíces de nuestro árbol. Y el árbol de nuestra visión está fuerte gracias a esas raíces que están ahí entrelazadas. Y como dijimos la semana pasada, el dicho dice, la unión hace la fuerza, pero nosotros dijimos, nuestra unión ¿en quién? En Cristo hace la fuerza. Porque la fuerza no depende de usted, la fuerza no depende de mí. Nuestras fuerzas dependen ¿de quién? Del Señor Jesús. Y hermanos, aquí no se trata de que solo una rama luzca y se vea bonita. No queremos solo que hermano Freddy se vea bien, o que hermana Vanessa se vea bien, o que hermana Ania se vea bien. Queremos que todo el árbol se vea fuerte y cada rama esté frondosa y agradable y bonita, ¿no? Queremos que todo el árbol se construya en crecimiento y bien y floreciendo junto. Ese es el propósito. Y precisamente como valoramos nuestra unión, que estudiamos de eso toda la semana anterior, hoy vamos a explorar la importancia de la sobreedificación. Ahora, tal vez esa palabra para usted es extraña, es la primera vez que la escucha o la has escuchado otras veces, pero no está claro. Sobreedificar es, en palabras simples, continuar la edificación o continuar la construcción. Eso significa sobreedificar. Alguien empezó a construir y nosotros hemos sido llamados a continuar esa construcción. Cuando continuamos esa construcción, usted y yo estamos sobreedificando en algo que ya estaba construido, ¿no? O que ya estaba puesto. Ahora, la semana pasada también dijimos que ya tenemos nuestra casa con cimientos firmes, cimientos sólidos, y que ese cimiento es firme y está sólido porque ese cimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la base de esta construcción. Él es la base de nuestra fe. Así que Él puso en nosotros los cimientos, que es el inicio de la construcción. Y ahora nos toca a cada uno de nosotros seguir edificando y aportando a esta construcción. Ahora bien, la sobreedificación tiene que ver también con el hecho de que vamos construyendo juntos este edificio, que es la iglesia. Las paredes, el techo, las ventanas, las puertas, el piso. Vamos en esta construcción de ese edificio espiritual, pero vamos construyendo juntos. En fin, hasta que terminemos cada habitación y la casa esté completa, según la voluntad de Dios. Se supone que estamos todos en el mismo plano, ¿cierto? Hablamos eso la semana pasada. Todos estamos viendo el mismo plano, estamos leyendo el mismo plano. Entendemos que va a haber desafíos en la construcción, como hablamos la semana pasada, pero también celebramos juntos las victorias. Y la parte bonita de esto, hermano, es que podemos apoyarnos unos a otros para ir levantando cada ladrillo de forma inteligente y de manera efectiva, entendiendo que hay puntos débiles. Y si hay puntos débiles en la pared del hermano, en vez de yo criticar la pared del hermano y burlarme, jajaja, porque la pared del hermano está fea, yo que conozco cómo vamos sobreedificando, apoyo a mi hermano para que su pared se pueda fortalecer y así ayudarlo. Sobreedificar también tiene que ver con que sabemos de dónde vienen las personas o nuestros hermanos, pero también sabemos hacia dónde quieren llegar en su camino. Entonces es fácil para nosotros poder ayudarles, porque sabemos de dónde vienen y sabemos hacia dónde van. Y esto el Señor lo ha permitido gracias a nuestra visión. Y eso nos permite invertir en el crecimiento de una forma increíblemente útil para todos. Aquí no se trata solo de que Michael crezca. Aquí no se trata solo de que Nene crezca o que Ismari crezca. Aquí no estamos trabajando por algo individual o egoísta. Estamos trabajando para que todos vayamos creciendo como iglesia juntos.
De eso se trata, sobre edificar. Y para que se hagan una idea un poco más clara de lo que hacemos, quiero que piensen en cada domingo. Sabemos que cada domingo los adultos y jóvenes nos reunimos acá y que los niños en el club infantil se reúnen allá. Pero tanto nuestros niños como nosotros acá estamos recibiendo una guía de lo que Dios quiere hablarnos en la semana. A eso le llamamos enfoque semanal. Recibimos una guía para saber de qué vamos a hablar, en qué nos vamos a enfocar y de qué manera nosotros tenemos que prepararnos en la batalla. Podemos decir que es como un arquitecto que nos da el diseño principal y luego durante la semana, después de lo que Dios, nuestro arquitecto, nos habló, cada uno toma su cuaderno espiritual y empieza a trabajar en los detalles de ese aprendizaje que hemos recibido y vamos reforzando la enseñanza. Cada día es algo más que se refuerza en las instrucciones que nuestro Señor nos dejó. Luego llegamos al miércoles. Estamos en nuestro centro de acción y ahí compartimos nuestras ideas y nuestros aportes de lo que hemos ido aprendiendo el domingo y los días que hemos hecho el cuaderno espiritual hasta llegar el miércoles. Y eso nos permite revisar cómo va el proceso de la construcción en esa semana. Nos vamos asegurando de que todo esté alineado según el plan original y que ninguno de nuestros hermanos esté desviando. Por eso nos preocupamos cuando un hermano no llega el miércoles. ¿Por qué? Porque no va a reforzar el plan. Porque el hermano el miércoles va a quedar con esa parte menos en cuanto a la enseñanza que tenía que recibir. Y para que no quede ninguna duda, llegamos al viernes donde con nuestros jóvenes afianzamos el plan y le damos los toques finales a la estructura para que todos juntos estemos caminando en un mismo sentir, en una misma página. Hermanos, en Centro de Vida queremos que toda la familia, niños, jóvenes, adultos, en fin, toda la familia, estemos en una misma página, en un mismo sentir y que estemos hablando todos una misma cosa, como decíamos la semana anterior. Y quiero decirles que esto es igual en la tarea de discipular. ¿Por qué es igual, pastor? Bueno, es igual porque cuando acompañamos a alguien en sus primeros pasos en la fe, queremos invertir en la vida de esta persona. Y se supone que ya nosotros tenemos camino adelantado, ¿cierto? Porque si ya nos discipularon, nosotros ya sabemos a lo que va a enfrentar la persona, las luchas que va a tener, los retos que va a tener, las cosas que tenemos que recordarle. Y entonces el discipular también nos lleva a sobreedificar, porque no solo encaminamos a esta persona en sus primeros pasos, sino porque ya nosotros hemos ido siendo parte de la construcción de la casa. Y ahora podemos guiar a esta persona a entender esos desafíos y darle el apoyo necesario. Y lo más hermoso, hermanos, es que este proceso se repite en cada centro de vida. Nosotros estamos aquí en Bacamonte, Panamá, pero es lo mismo allá en Burunga. Y es lo mismo en nuestros hermanos allá en Bolivia, hacia abajo, hacia el sur. Igual en Perú, igual en todo Centroamérica, igual en México. Los hermanitos en Cuba y en Estados Unidos. Gracias a Dios estamos aquí construyendo nuestra casa en Panamá, pero somos parte de una gran familia, de una comunidad más grande, que están unidos a nosotros exactamente en lo mismo. Tienen club infantil, ahí están entrenando a los niños. Tienen Intino, están entrenando a los jóvenes. Están los centros de acción para entrenar a toda la familia. Y todos nos enfocamos en servir, evangelizar y discipular a través del cuaderno espiritual y las armas espirituales. Esto es, hermanos, verdadera sobreedificación. El Señor Jesús nos puso el fundamento, ¿cierto? El Señor puso un fundamento sólido. Pero durante la semana nos vamos ayudando mutuamente para seguir esta construcción. Le digo, hermano, no podemos permitir que esa construcción se detenga. Cuando usted no viene el domingo, cuando usted no hace el cuaderno espiritual, cuando usted no apoya el miércoles o el viernes, ¿qué pasa con la construcción? La construcción se demora.
la construcción se retrasa y puede llegar el momento en que la construcción se detenga. Y no queremos eso. Por eso es un reto para todos en esta mañana entender que Dios nos ha llamado a sobreedificar. Y nuestras acciones, el aporte de cada uno en toda nuestra visión, influye directamente en el resultado final. Influye directamente en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando vemos lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, a través de nuestras familias, a través de nuestra iglesia y por medio de nuestra visión, debe haber en nosotros solo un sentir y es agradecimiento. Señor, gracias por tomarnos en cuenta y hacernos parte de esta visión. Por tomarnos en cuenta y hacernos parte de lo que Centro de Vida está haciendo en el mundo a través de seguir el fundamento de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo todos bien claro y bien cercano a nuestro corazón. De esta manera somos obedientes y aplicamos esta sobreedificación en nuestras vidas, en nuestras familias, en fin, en toda la iglesia, haciendo nuevos discípulos. Ahora, toda esa parte es muy bonita y nos anima. Pero hay una pregunta que debo hacer necesariamente. ¿Cuánto de lo que hemos recibido lo estamos compartiendo con otros? Esa es la mayor inquietud del enfoque en esta mañana. ¿Cuánto de lo que hemos recibido lo estamos compartiendo con otros? Porque hermano, usted pudo venir a Centro de Vida, asistir a los servicios, a los centros de acción. Empezó a ser discipulado y conoce nuestra visión y sabe todas estas cosas. Pero si usted no las está haciendo, y si usted no está invirtiendo en otros, por duro que suene, y debo decirlo, lo digo con amor, con mi corazón de pastor, por duro que suene, no estamos haciendo nada. Esto funciona cuando usted se involucra en su cuaderno espiritual, cuando usted se involucra en su centro de acción, cuando usted involucra a su familia a seguir esto. Y como iglesia todos estamos unidos en un mismo sentir. La palabra de Dios nos invita a revisar cómo estamos construyendo en la vida de los demás, porque también ese es el principio de sobreedificar. Hermanos, esta es nuestra tarea. Sobreedificar en otros no es una opción, es una prioridad día a día y debe ser el anhelo de nuestro corazón. Hoy yo salgo a sobreedificar en otros. Y quizás, hermanos, requiera disciplina y requiera esfuerzo. Pero si usted y yo lo hacemos, aceptamos el llamado de Dios y lo hacemos de buena gana, lo hacemos de corazón, con amor y entrega, Dios va a ver nuestro esfuerzo. Dios lo va a valorar y nos va a bendecir. Ahora, nosotros no estamos pensando aquí en números solamente. Esperamos crecimiento y madurez espiritual en los hermanos. Pero cuando hay madurez y crecimiento, ¿qué pasa? Este lugar se tiene que llenar, ¿me entienden? Es el proceso natural. Si estamos creciendo y madurando, se tienen que ver los resultados traducidos en nuevas personas, en nuevas familias, y es donde la sobreedificación nos permite tener más alcance. No para decir que somos una gran iglesia, porque eso no me interesa, sino para decir que estamos cumpliendo la misión, y eso sí nos interesa. Que cuando el Señor regrese por nosotros y vea que los días pintan a que puede ser pronto, ¿no? Pero que cuando el Señor regrese por nosotros nos encuentre invirtiendo y nos encuentre sobreedificando. Sobreedificación. Hechos 20:32. Lea conmigo. La palabra de Dios nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. Repito, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí y compartir entre nosotros y alabar tu nombre. Y en esta hora, Señor, también te damos muchas gracias por considerarnos dignos de ser parte de esta visión que les has dado a nuestra iglesia Centro de Vida. Señor, sobre edificación es tu voluntad. Si el fundamento está puesto en nosotros, y esto es así cuando entregamos nuestro corazón a ti, tenemos el compromiso de sobreedificar en nuestra vida, pero también en la vida de otros. Yo te pido que toques nuestro corazón para que tengamos este sentir y salgamos de acá comprometidos a continuar la edificación que tú has empezado. Quita cualquier distracción o cualquier estorbo en esta hora y que tu palabra produzca fruto en nosotros y haya decisiones que tomar al final de este enfoque. En Cristo Jesús oramos, Padre, y ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Empezamos hablando de la sobreedificación depende de Dios y de su palabra. La sobreedificación depende de Dios y su palabra. Como ya dijimos, toda construcción depende de un ingeniero y arquitecto que sean expertos. Esto es necesario para tener un plan detallado. Y dijimos que nuestro ingeniero, nuestro arquitecto es nuestro Dios, es nuestro Señor. También Él nos provee de los materiales resistentes y de calidad para que esa construcción sea hecha en una base firme y sólida. Decimos que en esta construcción espiritual tenemos que pensar en construir nuestra propia vida, tenemos que pensar en construir nuestra familia y también tenemos que pensar en construir nuestra iglesia. Pero entendemos, hermanos, que es Dios y es su palabra la que nos suministran los recursos necesarios para que nuestra visión sea exitosa. Entendiéndolo desde ese punto de vista, Dios es quien nos da la sabiduría y dirección. Él, como ingeniero arquitecto, ya ha trazado un plano y Él nos da o provee de la sabiduría y la dirección necesaria para construir. Además tenemos la palabra de Dios que dice la Escritura es algo fiel y segura, ¿no? Y ella nos da las instrucciones y los principios sobre cómo debemos construir nuestras vidas siguiendo ese plano detallado. Aquí no se trata, hermano, de cómo usted quiere construir su vida. Aquí no se trata, hermano, de lo que usted considera es lo mejor para su vida. Recuerde que el fundamento está puesto. Y si Cristo es nuestro Señor, y si nosotros hemos aceptado que Él es Señor, ya nosotros no podemos tener nuestro propio plano de vida. Necesariamente tenemos que ir a las instrucciones que nuestro Dios dejó. Y en su palabra nos da los materiales donde cada enseñanza, principio y promesa nos llevan a edificar con los materiales correctos. Todo esto se consolida recordando que la base sobre la que todo se sostiene, sobre la que toda esta construcción se sostiene es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él nos sostiene, que Él nos capacita, que Él nos apoya y nos da lo necesario para continuar con la sobreedificación los unos en los otros. Ahora, entendiendo esto, hermano, vamos a nuestro texto en esta mañana. El apóstol Pablo lanza una carta acá, lanza un reto a los hermanos en Mileto y les dice que después de su inversión de más de 3 años, dice el verso 32, y ahora dice, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. En otras palabras,
El apóstol Pablo había invertido en estos hermanos por más de 3 años, dice la Escritura. Y él los tenía que dejar. Tenía que continuar su camino. Y en medio de esto el apóstol Pablo les dice, yo estoy seguro que encomendados a Dios y la palabra de su gracia, ustedes tienen lo necesario para poder salir adelante, para seguir creciendo, para seguir sobreedificando y para llevar a cabo los planes que Dios tiene con ustedes. Podríamos decir que Pablo reconocía que esto no dependía de él. Que el hecho de que él tuviera que partir en ese momento no significaba que la iglesia, ¿qué?, se iba a venir abajo. No, porque habían sido enseñados. Habían sido entrenados. Y él dice, además, entiendo que encomendándolos a Dios y a la palabra de su gracia, ustedes tienen todo lo que necesitan. Hermanos, hablando de nosotros en Centro de Vida Panamá, ustedes lógicamente me respetan como su pastor, pero esto no depende de mí. Esto no depende de otros. Y esto tampoco depende de ideas o pensamientos de hombres. Aquí Pablo admitía que en Dios y en su palabra estaba lo necesario para que esa sobreedificación se diera. Y es lo mismo para nosotros hoy. Hay hermanos aquí en nuestra iglesia que tienen 15 años de estar conmigo. O que yo tengo de estar con ellos. Póngalo como quiera, ¿no? 15 años. Hay otros que tendrán 7, 8 por ahí. Hay otros que tendrán menos. Que tendrán 5, 1 año o meses. O hay algunos que tendrán semanas con nosotros. Lo importante no es el tiempo. Lo importante es que estén aprendiendo y poniendo en práctica, encomendándose a Dios y a la palabra de su gracia, porque ahí vamos a ver resultados en el corazón y en la vida de estas personas. Y definitivamente el hecho de que haya diferentes personas en diferentes tiempos que han llegado a nuestra iglesia, quiere decir que nuestra iglesia está trabajando y estamos en crecimiento. Y se está viendo eso en nuestras vidas. Ahora, hermanos, tenemos que entender también que si nuestra visión ha de ser fuerte, tiene que ser porque todos los que componemos la iglesia estamos dependiendo a diario de Dios y de su palabra. Una de las cosas que insistimos en nuestra visión y que enseñamos es que usted aprenda a estudiar la palabra de Dios por sí solo. Cuando le enseñamos las herramientas del cuaderno espiritual, no es para tenerlos acá como chiquitos de kinder a todos escribiendo. Es porque queremos que usted tenga una relación con Dios y aprenda por sí solo a estudiar la palabra de Dios. Las herramientas de observación, interpretación, aplicación le permiten a usted, con la ayuda de la Biblia y del Espíritu Santo de Dios, estar en constante capacitación, estar en constante entrenamiento, estar preparado para la batalla espiritual. Enseñamos también a nuestros hermanos a orar a diario, tomando en cuenta a Dios en cada cosa que hacen y en cada momento. Hablamos de la importancia de unirnos en compañerismo para apoyarnos unos a otros y llevar el mensaje de otras personas. Si todos lo hacemos, vamos a ser una iglesia exitosa y que está sobreedificando. Ahora, ¿reconocemos nuestra dependencia de Dios? ¿Estamos usando las armas espirituales a diario, hermano? Porque recuerde, no es en sus fuerzas, no es por su inteligencia, no es por su capacidad, es por lo que Dios hace en nosotros. Y cuando somos obedientes a seguir la instrucción que el Señor dejó, ahí estamos sobreedificando y estamos firmes también. No es una sobreedificación inestable, es una sobreedificación firme. ¿Cree usted que nosotros, sin la ayuda de Dios, pudiéramos estar firmes? Y eso nos lleva al segundo punto en esta mañana, que hablamos de, es su poder el que nos permite sobreedificar. Es su poder el que nos permite sobreedificar.
Supongamos que usted y yo nos hemos propuesto levantar una roca enorme, mucho más pesada que de nuestras fuerzas o de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Estamos empujando y haciendo el máximo esfuerzo para mover esa piedra. Estamos sudando, estamos haciendo toda la fuerza posible, la jalamos por debajo, tratamos de jalarla por atrás, empujamos y resulta que apenas esa piedra, ¿y qué? Y se mueve un tantito. Y cuando dejamos de empujar, ¿qué pasa? La piedra regresa a su lugar o ni siquiera se ha movido, ¿verdad? A pesar de toda la fuerza que le hemos puesto. Y todo el sudor y el sacrificio. La piedra no se mueve. Ahora imaginen que tenemos una grúa potente que con solo presionar un botón, la grúa con su inmensa fuerza levanta la roca y la pone donde queremos sin hacer ningún esfuerzo de nuestra parte. ¿Sabe qué, hermanos? En ocasiones, sobreedificar puede parecernos una tarea muy pesada. Pastor, yo invito personas y no vienen. Pastor, estoy con mi discípulo y mi discípulo va a veces sí, a veces no. Pastor, hay hermanos criticando y siempre metiendo cizaña y parece que no avanzamos. Es bien pesado, además de las luchas propias personales. Esto de sobreedificar, pastor, no está siendo nada fácil. Y entiendo eso porque yo lo he vivido. Y muchas veces tratamos de sobreedificar y llevar la visión en nuestras propias fuerzas. Y por eso algunos nos cansamos. Pero es ahí donde necesitamos el poder de Dios. Hermanos, Él es esa grúa que mueve corazones, que renueva mentes y que nos da la fuerza necesaria. Yo sé, porque lo he pasado, que a veces se nos olvida que todo depende de Dios. Y entonces estamos ahí empujando, sudando, desgastándonos cuando solo teníamos que orar. ¿Me entienden? Eso nos pasa. Nos pasa seguido. Y como vemos que la piedra no se mueve, entonces ¿qué? Empezamos a dudar. Y empezamos a desconfiar de Dios. Y Dios nos dice, tranquilo. En el momento que esa piedra tenga que moverse, se va a mover. Pero no es el momento. Lo que quiero que entienda, hermano, es que Dios sí tiene la capacidad de hacer lo que para usted y para mí es imposible. Transformar el corazón de esas personas que estamos invitando a través de la fuerza y el poder de la oración. Transformar el corazón de nuestro discípulo para que se tome en serio el discipulado y se deje guiar en esta sobreedificación. Transformar y renovar la mente de esos hermanos que solo critican todo pero no ayudan en nada. Y fortalecer nuestra fe y la fuerza de los que estamos cansados. Dios sí puede hacer eso. Cosa que nosotros no podemos hacer. ¿Y cómo funciona la fe? ¿Sabe cómo funciona la fe? Poniendo todo el esfuerzo de nuestra parte, pero confiando en que Dios va a hacer la diferencia. Así funciona la fe. Porque no podemos hacer funcionar la fe sentados y de pierna cruzada ahí, esperando que las cosas pasen. No, vamos a poner todo nuestro empeño, vamos a poner nuestro esfuerzo, vamos a ir a la acción. Pero tenemos que confiar que Dios va a ser el que va a mover esa roca. Y Él va a hacer su obra en nosotros. Pablo continúa diciéndole a los hermanos, acá en Mileto. Dice el verso, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que dice que tiene poder para sobreedificaros. ¿Quién tiene el poder para sobreedificar? Dios y la palabra de su gracia. El éxito de esta iglesia dependía de que ellos fueran obedientes en lo que Pablo les estaba o les había enseñado. Pero por fe y en acción ellos debían creer que el poder de Dios iba a guiar a cada creyente y les iba a permitir, aunque Pablo no estuviera, pero a través del poder de Dios,
iba a permitirles llegar a muchos más. Mire lo que nos dice la palabra en Efesios 3:20. Puede leer conmigo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios tiene el poder para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Ni siquiera nosotros podemos imaginar hasta dónde podemos llegar con el poder de Dios. Ahora, si nos ponemos a ver un poco atrás y ver nuestra vida ahora, podemos decir y glorificar a Dios. Nuestro Dios es poderoso. Porque como Dios cambió mi corazón. De lo que yo era hace unos meses, algunos años, a lo que soy ahora. Definitivamente Dios ha cambiado nuestro corazón. De lo que había en mi mente, que era un basurero peor que el patacón. Hoy todavía lucho con cierta basura que hay en mi mente, pero no se compara con ¿qué? Con el basurero que antes vivíamos. Y cómo Dios me fortalece. Y cómo Dios nos da las fuerzas necesarias. Si algo no podemos olvidar del mensaje en esta mañana es que el poder está en Dios. Y que sobreedificar va a depender de nuestra obediencia a Dios y nuestra dependencia de su poder, no de nosotros. Hermanos, es la voluntad de Dios que sobreedifiquemos, pero es su poder el que lo hace posible. Cada área de nuestra iglesia depende de este compromiso de parte de todos quienes ya hemos sido discipulados. Hoy quienes hemos sido discipulados, tenemos la responsabilidad de guiar a los que son nuevos y van empezando. Y una vez estos hermanos son discipulados, los nuevos también se comprometen a guiar a otros. Y de esa manera podemos compartir la palabra, podemos ofrecer apoyo y ánimo, que es lo que nos corresponde, inversión en la vida de las personas. Pero no depende de usted y de mí. No depende de nosotros. Lo que Dios nos pide es obediencia al mandato, porque el poder de Dios se moverá. El poder de Dios se moverá en medio de nosotros. Y ese es una vida de actuar en fe. Pregúntele a quien tiene a su lado. ¿Le estás dejando actuar? ¿Estás dejando a Dios y su poder actuar? Algunos podemos creernos fuertes. Algunos creemos tener las cosas bajo control. Algunos podemos pensar que tenemos las capacidades. Pero es Dios. No somos nosotros. No lo olvide. Por último, en esta mañana, hablamos de la sobreedificación nos hace partícipes de su herencia. La sobreedificación nos hace partícipes de su herencia. Sé que esto no ocurre todos los días, pero hagamos de cuentas que hay una familia numerosa que hereda una gran y hermosa casa, una gran y hermosa propiedad. La propiedad no solo es un lote vacío, sino que incluye una casa principal grande y que tiene potencial para que eso siga desarrollándose y siga creciendo con jardines y lugares para cultivar. Y realmente la casa promete. Ahora, si lo vemos, la palabra de Dios dice que hemos sido hechos partícipes de su herencia. Podemos decir que es como que seamos parte de esta familia. Cada uno con derecho a disfrutar y a beneficiarse de todo lo que la propiedad ofrece. Podemos decir que es así porque esta herencia está en Cristo. Y esta herencia en Cristo incluye vida eterna, el Espíritu Santo, dones espirituales y las promesas de un futuro glorioso y más allá que nos espera en la eternidad. Ahora, pensándolo de esta manera, le pregunto,
¿Cuánto valoramos esa herencia espiritual que se nos ha dado? ¿Cuánto valoramos esta herencia espiritual que hemos recibido? Y es importante para mí que respondamos esta pregunta, hermano. Porque hoy en día tenemos la lucha en que la mayoría de los cristianos está pensando en su propia herencia, pero no está concentrado en la herencia espiritual. La mayoría de los cristianos hoy están concentrados en su propio reino, pero no están concentrados en el reino de Dios y en su justicia. Pablo le dejaba ver a los hermanos en Mileto que si ellos dependían de Dios, que si ellos dependían de su palabra y dejaban su poder actuar en ellos, serían recompensados con participar de esta herencia celestial. Si leemos el versículo 32 completo, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Y dice: y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, tenemos que ver que aquí el apóstol Pablo le recordaba a estos hermanos cuál era realmente su destino final. No era una herencia temporal, una herencia que se podía gastar o perder, sino que era una herencia eterna. ¿Y sabe qué? A diferencia de las herencias terrenales que nadie la quiere compartir, ¿por qué? Porque se gasta o se puede perder. Esta herencia espiritual se puede compartir, ¿por qué? Porque es una herencia ilimitada. ¿Entiende usted eso? Es una herencia eterna. No tiene límite. Y hoy en día vemos cómo las familias se pelean una herencia. ¿Por qué se la pelean? Porque se puede perder o se puede gastar. Y nadie quiere perder una herencia. Todo el mundo quiere recibir tu tajada y aprovecharla. Pero espiritualmente esta herencia debe ser compartida porque alcanza y sobra por la eternidad. Por eso usted y yo no podemos callar. Por eso usted y yo no debemos dejar de sobreedificar. Porque todavía hay personas que necesitan ser parte de esto. Lógicamente, primero necesitan a nuestro Señor para que transforme sus vidas y ellos se arrepientan de sus pecados. Pero también necesitan ser parte de esta herencia eterna, que ellos también puedan disfrutar de esta herencia eterna en Cristo Jesús. Hermanos, la sobreedificación nos hace partícipe de ese poder de Dios para alcanzar a otros. No es un poder de Dios para beneficiarme yo o beneficiarse usted. Es un poder de Dios que hemos recibido para que vayamos y podamos alcanzar a otros. Es una herencia que debemos cuidar. Es una herencia que debemos hacer crecer y en la que juntos debemos trabajar. Porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Es la voluntad de nuestro Padre. Para terminar en esta mañana, ¿andamos buscando nuestra propia herencia o confiamos en lo que Dios nos ha prometido? Se lo termino de responder de esta manera. Si usted está enfocado en su trabajo, si usted está enfocado en las cosas materiales, si usted está enfocado en ser alguien y en cumplir sus metas, usted anda buscando su propia herencia. Pero si usted está enfocado en lo espiritual, en ser cada día más fiel a Dios, en conocer más de Dios, usted ha seguido la instrucción y hace su cuaderno espiritual fielmente y apoya nuestros centros de acción y lo que la iglesia está haciendo y busca invertir todo lo que ha aprendido en la vida de otros, usted está confiando en esa herencia prometida. ¿De qué manera estamos viviendo? Solo usted puede responder, hermano. Pero sé que el Señor nos va a llamar a cuentas. Y sé que el Señor va a pedir de nosotros una respuesta cuando estemos frente a frente, cara a cara, ante el Señor. Sobreedificar, en otras palabras, es compartir todo lo que hemos aprendido. Compartir con otros todo lo que hemos aprendido. Usted no necesita ser un doctor en teología para compartir lo aprendido. Usted no necesita llevar años de estudio de la palabra de Dios.
Usted solo necesita ser fiel en transmitir lo que ha aprendido en la vida de otros. Y si lo hace y lo hace de corazón, ahí usted está sobreedificando y está aportando a la visión que Dios ha dado a nuestra iglesia. Así que no se detenga. Y salgamos de aquí con nuestra mente puesta en yo debo sobreedificar. Dígalo conmigo. Yo debo sobreedificar. Otra vez. Yo debo sobreedificar. Vamos a salir de aquí para sobreedificar. Hermanos, Dios nos llama a tomar acción, a ser intencionales, para sobreedificar en la vida de al menos una persona a la vez. Dios no le está pidiendo que el otro domingo traiga 20 personas a este lugar. Dios le está pidiendo, invierta en una persona a la vez. Y cuando esa persona usted la dejó firme, la terminó de entrenar y discipular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a otro. Porque la inversión, una persona a la vez, es algo que tenemos que hacer constantemente hasta que el Señor regrese. No se trata de pensar en ello, sino de poner manos a la obra, con palabras de ánimo, sirviendo con amor a otros, siendo de bendición a quienes están a nuestro alrededor y orando específicamente por aquellos que queremos invitar a ser parte de nuestra misión y visión. Hermano, dejemos las palabras, ¿cierto? Vayamos a la acción. Amén. Amén. Y amigo y amiga, Dios quiere transformarte. Sobreedificamos porque Dios quiere transformarte. Él quiere que creas verdaderamente en Él y en su palabra. Y para eso debes dejar actuar en tu corazón. No siguiendo lo que tu corazón quiere, sino oyendo la voz de Dios y dejando que su poder actúe en tu vida. Para que así puedas ser parte de esta herencia prometida. Deja atrás el pasado y ven a Jesús. Vamos a estar en pie y oramos.